Saint-Michel-de-Maurienne, Francia. El descarrilamiento de Saint-Michel-de-Maurienne en Francia causó la muerte de más de 700 personas y sigue siendo el mayor accidente de tren en la historia de Francia. La tragedia ocurrió en diciembre de 1917 cuando un tren de 350 metros de largo muy cargado descarriló después de sufrir una falla en los frenos justo antes de llegar a la estación de Saint-Michel-de-Maurienne. El tren se incendió mientras descendía a un valle después de salir de la estación Moudon. Aproximadamente 1000 soldados franceses del frente italiano regresaban a casa en dos trenes, acoplados para formar un solo tren propulsado por un motor debido a la escasez de locomotoras, a la estación de Chambéry en la línea ferroviaria Culloz-Modane. Fueron las malas condiciones, la sobrecarga y la imprudencia lo que pudo haber provocado el percance, pues la locomotora tenía 19 vagones y circulaba a velocidades excesivas en el momento en que se registró el accidente de tren. Descarrilamiento de Bihar, India. Un accidente de tren en el estado de Bihar, India, que resultó en la muerte de aproximadamente 800 personas, ocurrió en junio de 1981 cuando un tren de pasajeros que cruzaba un puente sobre el río Bagmati cerca de la ciudad de Mansi fue golpeado por un ciclón. El tren se descarriló de la vía y luego se hundió en el río provocando la muerte de cientos de personas. El tren transportaba aproximadamente a 1000 pasajeros en 9 vagones entre Mansi y Sahrasa en el momento del accidente. También se cree que el tren sufrió una falla en los frenos durante el desastre. El accidente de tren en la India se registró el 6 de junio de 1981, después de 5 días se recuperaron más de 200 cuerpos, pero 100 más se encontraban desaparecidos tras ser arrastrados por el río, de tal forma que la estimación total de muertes fue de 800 personas y solo hubo 88 sobrevivientes. Accidente de tren en Reina del Mar, Sri Lanka. El accidente del tren de la Reina del Mar en Sri Lanka, causado por el tsunami del Océano Índico que azotó en diciembre de 2004, es considerado como el peor desastre ferroviario en la historia del ferrocarril después de que causó la muerte de más de 1700 personas. El tren de pasajeros sobrecargado, Queen of the Sea Line, se inundó en la línea ferroviaria costera del suroeste de Sri Lanka, en Peralilla, cerca de Telbatta. El tren fue ahogado y destruido por 2 olas provocando la muerte de los pasajeros que iban apiñados en 8 vagones. El transporte se acercaba a su destino en el camino de Colombo a la ciudad sureña de Goul cuando se registró el accidente de tren. La Reina del Mar regresó a la estación de Peralilla con su locomotora restaurada en diciembre de 2008 y fue puesta nuevamente en servicio en la línea costera. Desastre del tren de Ufa, Rusia. El desastre del tren de Ufa, que ocurrió en junio de 1989 cerca de la ciudad de Ufa en la Unión Soviética. El percance provocó la muerte de 575 personas y sigue siendo el desastre ferroviario más mortífero en la historia de Rusia y la Unión Soviética. Se informó que el accidente de tren ocurrió debido a una nube altamente inflamable creada por el derrame de gas licuado de una tubería reventada cerca de la línea ferroviaria, donde 2 trenes de pasajeros pasaban entre Ufa y Asche. Los trenes transportaban aproximadamente 1300 pasajeros en la ruta Adler-Novosibirsk al momento de la tragedia. La fuerza de la enorme explosión, que se estimó en 10 kT de TNT, quemó por completo 7 vagones y destruyó otros 37 vagones de tren, además de 2 locomotoras. El accidente de tren dejó heridas a más de 800 personas y los daños económicos fueron importantes. Desastre del tren Al-Ayad, Egipto. El accidente de tren ocurrido cerca de Al-Ayad, a 74 kilómetros del Cairo, Egipto, en febrero de 2002, causó la muerte de 383 personas. El tren de pasajeros que viajaba entre El Cairo y Luxor estaba sobrecargado de personas en sus 11 vagones. La explosión de un cilindro de gas de cocción en el 5.º vagón provocó un incendio que se extendió a 7 vagones. El tren en llamas viajó 4 millas debido a la falta de comunicación entre el conductor y los vagones traseros, y finalmente se detuvo cerca de Al-Ayad. Muchos de los pasajeros que saltaron del tren no sobrevivieron. La mayoría de las víctimas pertenecían a las clases sociales más desfavorecidas que se trasladaban a sus pueblos con sus familias en la zona del Alto Egipto para celebrar la fiesta del sacrificio o Gran Bairán. Tras el percance, los equipos de bomberos que acudieron aquel día señalaron que los viajeros murieron atrapados en el infierno de una prisión en llamas, pues varios cuerpos calcinados se encontraron dentro de los vagones. Accidente en estación Ciurea, Rumanía. El desastre ferroviario de Ciurea en Rumanía causó la muerte de más de 600 personas en enero de 1917 en la estación de Ciurea en Rumanía. Fue la falla de los frenos lo que provocó descarrilamiento e incendio después que el tren fuera cambiado a un bucle para evitar la colisión con otro tren en la estación de Ciurea. La locomotora descendía por una pendiente empinada a gran velocidad cerca de la estación en el momento en que se registró el accidente de tren.
El vehículo fuera de control con 26 vagones transportaba aproximadamente a 1000 personas en la línea de Yas-Chabarlat en el momento del incidente. Los pasajeros incluían soldados heridos y refugiados que huían de un avance alemán. Como era de esperarse, este accidente de tren causó gran conmoción en Rumanía tras el elevado número de muertes, considerado el más letal de la entidad registrado hasta ahora.